Amigos y amigas del Arriero, estamos nuevamente con ustedes para conversar sobre una nueva publicación. Esta vez vamos a conversar sobre el libro Puno en el siglo XXI, una publicación de la Asociación SER. Además debo decir que yo soy miembro de la Asociación SER para que esté claro que acá siempre somos muy transparentes. Un libro que lleva por subtítulo Desarrollo, Ambiente y Comunidades, cuyo editor es Paulo Vilca y cuyos coautores son Iván La Negra, Carlos Leighton, María Luisa Burneo y Abdul Treyes. Y hoy estamos con Paulo, María Luisa y con Iván para conversar sobre este libro, esta publicación. Paulo, tú eres el editor del libro. ¿Cuál es la idea de volver a mirar Puno, que es una región sobre la cual en Lima siempre se tiene cierta preocupación, se ve como algo lejano, distante, complicado, complejo y conflictivo? Como una última frontera, ¿no? Sí, a ver, bueno, el libro es el resultado de un esfuerzo de la Asociación SER, un proyecto que impulsó la Asociación SER con apoyo de la Fundación Ford y que básicamente tuvo como objeto una puesta al día de una serie de problemas que atraviesa el departamento de Puno, pero no solamente, digamos, retratar la problemática, ¿no? Sino a partir de eso buscar alternativas que permitan construir una agenda de desarrollo, ¿no? Entonces, el libro recoge 3 problemas que creemos que son relevantes en el Puno contemporáneo, en el Puno de la actualidad, ¿no? El de la problemática ambiental en general, el de la situación de las comunidades campesinas, un actor fundamental, ¿no?, en el proceso, digamos, político, histórico, social en Puno, y por supuesto la vinculación de Puno con el sur del país, ¿no? Cómo está Puno ubicado en el sur del país. Pablo, pero si bien la mirada es de Puno, ¿no? Uno lo que se pregunta cuando revisa el libro, digamos, es ¿cuánto es la problemática puneña se parece a otras problemáticas? Porque, como te insistía, siempre hay la idea de que Puno es muy particular, muy especial, muy diferente. ¿Cuán diferente es de lo que ustedes han recogido? Bueno, a ver, yo creo que Puno comparte con muchas otras regiones del país y con Lima inclusive una serie de problemas, ¿no? Por supuesto hay características particulares que están recogidas en los diferentes trabajos, ¿no? Pero evidentemente cuando uno se pone a hablar, por ejemplo, de los temas ambientales, ¿no?, relativos a residuos sólidos, a contaminación producto de actividades ilegales, etcétera, van a ver que eso no solamente ocurre en Puno, sino en muchas otras regiones del país. Sin embargo, nosotros planteamos, digamos, la situación de Puno porque creemos de que esta región, justamente, hay que acabar con esa imagen, digamos, ¿no?, de una región alejada, muchas veces caracterizada como conflictiva, etcétera, ¿no?, y que digamos, sea una suerte de escenario en el que el Estado le ponga no una atención particular, sino una atención, vamos a llamarlo, de tal manera que se convierta, ¿no?, en una suerte, digamos, de territorio en el que el desarrollo también, que ha estado postergado todo este tiempo, llegue, digamos, debidamente. Sobre esta demanda de atención, Mari y Abdul Treyes escriben el capítulo sobre comunidades. Así es. Todos sabemos que Puno es una región con muchas comunidades, eso creo que ya es algo que en el Perú se sabe, ¿no? Sin embargo, cuando uno lee el trabajo de ustedes, el texto de ustedes sobre el tema de comunidades, la impresión que uno le queda es que las comunidades están, muchísimas familias de Puno están involucradas en la vida comunal, pero las comunidades como que no existen para el Estado, ¿no? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta distancia tan grande entre la comunidad, que es una realidad concreta en Puno, y el Estado peruano? Sí. A ver, yo creo que suceden varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Lo primero es que muchas veces uno tiene una visión un poco romántica, vamos a decir así, o un poco fuera de la realidad de lo que son las comunidades, ¿no? Entonces, si uno está pensando que las comunidades son estas instituciones aisladas, estáticas en el tiempo, que están alejadas en las zonas rurales, obviamente no estamos comprendiendo lo que son las comunidades hoy en día, ¿no? Las comunidades en realidad son instituciones que con trayectorias históricas diversas, ¿no?, porque las más de 1000 comunidades que existen en Puno no tienen el mismo origen, son instituciones que han cambiado en el tiempo y que se han adaptado a distintos contextos, que agrupan a un conjunto de familias comuneras que obviamente están articuladas al mercado, están articuladas a la política regional, pero que como colectivo han perdido quizás la visibilidad en el escenario político y en la agenda pública,
tanto por la manera en cómo el Estado ha venido tratando a las comunidades, también como desde los propios gobiernos regionales se ha tratado el tema de la comunidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces, digamos, los programas de desarrollo están enfocados o van hacia asociaciones de productores o hacia otro tipo de actores. Familias. Las políticas sociales del Estado están enfocadas en familias rurales a las que se considera como familias en situación de pobreza, pero no se está considerando a las comunidades como un actor colectivo, ¿no?, que representa a las familias campesinas, que además ya no solamente son campesinas, sino son pluriactivas, ¿no? Cuando dices pluriactivas, tienes que explicarle a nuestros amigos de qué estamos hablando. Me refiero a que las familias comuneras, si bien tienen tierras y se dedican a la actividad agropecuaria, hacen otras cosas también, O sea, ¿no? porque la imagen que pueden tener en Lima mucha gente, una imagen puede ser la de los conflictos, pero otra es la película Huayñaypacha, ¿no?, que son dos viejitos, dos ancianos, ¿no?, que están en la puna, pero eso no es una comunidad, ¿no es cierto? No, definitivamente esa imagen no. romántica. Eso ¿no? es justamente lo que quiero decir, ¿no? Que si estamos con esa imagen en la cabeza, obviamente no vamos a ver las comunidades, ¿no? Las comunidades, lo que tú me decías, que explique un poco el término pluriactivo, es decir, las familias se dedican al comercio, se mueven en el territorio, se desplazan hacia Moquegua, Tacna, Cusco, Lima, ¿no?, incluso fuera del país. Están en la minería también, ¿no? Están en la minería, los jóvenes comuneros, muchos han salido, algunos retornan, otros no, están estudiando fuera, ¿no? Están vinculados a otro tipo de actividades económicas, no solamente la actividad agropecuaria. Pero más allá de esto, ¿no?, la realidad es que en Puno las comunidades agrupan todavía un porcentaje muy importante de las familias rurales, más de 125.000 familias, o sea, 500.000 de personas más o menos, que es la tercera, un poco más de la tercera parte del departamento. 40% de la población, más o menos. Efectivamente. Y además son propietarias de una gran extensión de tierras en el departamento, más de 2 millones de hectáreas, ¿no? Iván, tú has hecho un estudio sobre el tema de la gobernanza ambiental, ¿no? Y evidentemente, si bien estás enfocado más en dos provincias, evidentemente la comunidad es un actor clave en la gobernanza ambiental, o debe ser, ¿no? Y yo leía en tu texto cómo hay una arquitectura que se ha construido, una arquitectura institucional, el MINAM, los nuevos organismos, los gobiernos regionales, todo eso es más o menos nuevo. ¿Ahí las comunidades juegan algún rol en esta arquitectura? No, directamente muy poco, ¿no? En realidad, en general, no solamente hay una ausencia de una política sistemática respecto a las comunidades, sino que con menor razón hay articulación de ese sector de una manera orgánica con las políticas en varios campos, ambiental, social y demás, ¿no? O sea, uno de los problemas que el propio capítulo de Mari plantea es en parte eso, ¿no? Hay en este momento una suerte de política fragmentada sobre las comunidades, está como en varios lados, ¿no?, con varios tipos de entrada, ¿no?, el lado indígena, el lado agrario, y todos lados además incompletos, ¿no? Entonces, digamos, ese es un cuadro que también se expresa en el tema ambiental, ¿no? Es la misma lógica. Ahora, sin embargo, son un actor, ¿no es cierto? O sea, es decir, y además afectados por los cambios, tú mismo registras Sí. el tema en el tema del cambio climático, por ejemplo, hay un cuadro muy interesante como cada vez las heladas son más largas, las heladas son más frías. Sí, claro. ¿No? Y el principal afectado se viene ahorita, ¿no? Bueno, acá también estamos con una helada en el set, pero se viene ahorita las heladas y seguramente en Lima van a decir, bueno, hay que mandarle frazadas, abrigos y no sé qué más, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no terminamos de ver a ese actor, incorporar a ese actor? Bueno, ¿Es un problema solo de percepción de los burócratas que no entienden? ¿O? Lo primero porque la propia forma de entender los problemas, y creo que eso es una cuestión que el capítulo intenta mostrar, ¿no? Es una visión que intenta enfocar los problemas a partir de los impactos ocurridos, ¿no? Okay. Es decir, hay que responder claro, al daño, digamos. Exacto, entonces, digamos, tú tienes fuerzas motrices muy importantes y también presiones de diversas actividades y hechos naturales como lo que ocurre con el clima que impactan sobre la gente, ¿no? Pero las políticas están al final, las respuestas son más bien ya a los efectos, sobre los efectos. Entonces, por ejemplo, la adaptación al cambio climático, ¿no? La adaptación al cambio climático no se puede hacer sin las comunidades, ¿no? Pero
la atención de emergencia, de la campaña para recolectar abrigo, eso se puede hacer sin necesidad de pensar las comunidades. Entonces, como las políticas están al final, entonces por esa razón no se incorporan como actor. O sea, es un problema de cómo se entiende la gobernanza de los problemas ambientales. Ahora, Paulo, tú haces una introducción al texto que analiza la transformación de los actores políticos puneños, ¿no? Cómo pasamos de estas familias tradicionales que eran hijos de hacendados, que podían ser de derecha o de izquierda, pero eran básicamente los hijos de hacendados, a esta transformación radical del poder en Puno. Y tú hablas incluso de los profesionales campesinos. Y revisando algunos cuadros que tú presentas, prácticamente los abuelos y quizás los papás de la mayoría de los políticos puneños actuales fueron campesinos. Sin embargo, uno no ve que eso se refleje en unas políticas campesinas. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa distancia una vez que estos políticos llegan al poder? ¿Qué pasa ahí? Sí, a ver, bueno, yo creo que el principio de que los profesionales campesinos son tal vez la transformación política más importante del Puno actual, ¿no? Una nueva clase política que yo sostengo, ya, su presencia se ha consolidado, no es algo nuevo, ¿no? Pero si uno observa la procedencia, digamos, ¿no? Y la trayectoria de los diferentes políticos y políticas también, ¿no? En menor medida, pero hay mujeres políticas. Han habido varias congresistas. Así además. es, ¿no es cierto? Todo sigue más o menos una misma trayectoria, ¿no? Claro, por ese lado yo podría hablar de que esta nueva clase, digamos, tradicionalmente marginada, ¿no? Que hasta los 70s, 80s, ha conseguido dar un paso adelante. Lamentablemente eso no, digamos, se ha traducido en vamos a llamarlo, una mejora del gobierno, de la gestión de los actores locales y regionales en Puno, ¿no? Y esa es una gran deuda, precisamente, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto, hay una nueva clase política que responde mejor, yo creo que representa mejor a la mayoría de la población en Puno, esta todavía no ha desarrollado ni las capacidades, ni la experticia para poder enfrentar los problemas de Puno, ¿no? Esa es la deuda principal. Ahora, ¿a qué se debe eso? Yo creo que eso tiene varias explicaciones, ¿no? Para empezar, creo que son políticos nuevos y por tanto están probablemente algunos recién siendo autoridades, etcétera, ¿no es cierto? Y lo otro también tiene que ver con un problema que no solamente atañe a Puno, sino al resto de regiones en general, ¿no? Y es que buena parte, digamos, de la burocracia regional en nuestro país, por un lado, tiene una serie, digamos, el proceso de centralización que digamos, no ha culminado, etcétera, nunca contempló como una cuestión seria un desarrollo de capacidades de funcionarios regionales, ¿no? Entonces creo que esa es una gran limitante que redunda, digamos, en la poca capacidad que tienen para atender los problemas en Puno. Y lo segundo, creo que tiene que ver también con que quienes, digamos, los profesionales que finalmente forman parte de las burocracias regionales, vamos a llamarlo, mira, en el caso de los alcaldes, vas a ver que hay una serie de restricciones presupuestales para que profesionales con cierta capacidad vayan a ocupar determinadas funciones, ¿no? Entonces, ya, no estoy diciendo con eso de que es un problema solamente de sueldos, ¿no? Sino que si no atendemos eso, probablemente vamos a seguir con estas burocracias con poca capacidad para enfrentar los problemas. Ahora, Mari, tú has entrevistado a funcionarios en el trabajo, ¿no? Sí, sí. Y además tú también señalas que hay también un discurso, mencionas lo del perro hortelano de García, ¿no? Y en alguna discusión sobre el texto, habían quienes decían, bueno, las comunidades son el atraso, ¿no? ¿Por qué esa imagen es tan fuerte? ¿Por qué se piensa que la comunidad no puede ser un actor para el desarrollo? ¿Cuál es el problema? Sí, yo creo, bueno, hay muchos mitos sobre las comunidades, ¿no? Y estos mitos han sido aprovechados por una clase política y también han sido aprovechados en el contexto de los años 2000 en adelante, de la expansión de las industrias extractivas, ¿no? Como dijo Iván, las comunidades son un actor clave en la gobernanza del territorio y en la gobernanza ambiental, y eso de alguna manera no se quiere ver, ¿no? Entonces, uno de los mitos sobre las comunidades que está vinculado a la idea del atraso, por ejemplo, tiene que ver con cómo son los regímenes de tenencia de la tierra, ¿no? Que se piensa, las comunidades son el atraso porque tienen formas, vamos a usar palabras que han usado algunos políticos, ¿no? Arcaicas de organización o la son propiedad colectivas, colectiva, pero eso no es cierto, ¿no?
porque las comunidades, si bien la propiedad del conjunto del territorio es de la comunidad como colectivo y como persona jurídica, en realidad al interior de las comunidades hay distintos sistemas de tenencia de la tierra, incluso parcelación desde hace muchísimos años. O sea, alguna gente dice, ya no existen comunidades porque están parceladas. Y eso Porque están tampoco es desapareciendo, cierto. ¿no? Ese Eso es un tampoco es discurso, cierto. ¿no? Porque al interior de las comunidades la apropiación familiar de las parcelas es muy antigua y convive con otras formas de tenencia de la tierra que más bien conservan el ecosistema. O sea, por ejemplo, hay comunidades en donde las familias tienen sus parcelas, pero la manera de trabajar tiene que ver con una apropiación que intenta que el suelo descanse, ¿no es cierto?, 5, 6, 7, 8 años, y existen formas de rotación de cultivos planificadas entre las familias, como la inoca, por ejemplo, se llama en la zona, ¿no?, que son formas de gestión de recursos comunales, pero al interior la apropiación es familiar. Entonces lo que hay es un nivel de coordinación. Y eso, además, no solamente para la agricultura, sino también para otras actividades. Entonces tú señalas cómo es un espacio de decisión política. Es un espacio de decisión política que, sin embargo, no tiene y no encuentra los canales institucionales para, digamos, dialogar, articularse o plantear demandas directamente con instancias del Estado. O sea, ni con la municipalidad provincial, que ya de por sí es difícil, más aún con el gobierno regional o con el Ejecutivo Nacional, ¿no? Entonces las comunidades de alguna forma buscan sus propios canales, y uno de esos canales es articularse con las municipalidades del centro poblado, que de alguna manera hacen de nexo, ¿no es cierto?, con otras instancias de gobierno. Entonces hay estos mitos que impiden ver que en realidad las comunidades, no solamente hoy, sino a lo largo de la historia, incluso desde la reforma agraria, han sido agentes de desarrollo que han demandado modernización, servicios, educación, infraestructura, etcétera, ¿no?, y que siguen presentes en el territorio. Y trajeron la escuela al campo y Por la ejemplo. carretera, el puente. Por ejemplo. Iván, tú recoges en tu análisis las propuestas de quien ahora gobierna Puno, ¿no? Haces una lectura de las propuestas del movimiento de Walter Audiri, ¿no?, que además han ganado varias alcaldías o tienen una presencia fuerte, y señalas que hay una suerte de coincidencia entre el discurso, ¿no?, que plantea y las propuestas de política, que no necesariamente pasa, ¿no? ¿Tú crees que por ahí puede haber se encuentre un camino para que haya de alguna manera una mirada de nuevo a la comunidad? ¿Tú crees que eso se puede dar o se queda solo de nuevo en el plan y en el discurso? Claro, lo que pasa es que hay un elemento adicional que también se menciona en el libro, que es las capacidades de gestión realmente existentes. Lo que señalaba Paulo. Claro, o sea, si tú tienes capacidad de gestión, por más inclusive que intentes desarrollar algún tipo de discurso, va a haber limitaciones, ¿no? Ahora, la segunda cuestión es que gran parte de los temas que ese discurso plantea no dependen de la región o el departamento, dependen de políticas nacionales o inclusive de procesos internacionales que no controla. Entonces, también es una segunda barrera, es decir, no maneja herramientas ni competencias que tengan una incidencia sobre esas cuestiones. Por ejemplo, la redistribución de las ganancias que se derivan de la extracción de minerales, ¿no? Lo puedes plantear como un tema, está en el discurso, es decir, vamos a hacer una mejor redistribución, pero las reglas sobre eso no se definen regionalmente. Ahorita hay un proyecto, ¿no?, que acaba de anunciar el primer ministro para que el canon llegue... Que me parece terrible, ¿no? Llegue a las comunidades, aunque claro, Sí. el proyecto es de lo más confuso, pero Sí, ¿esa es la solución? ¿Que le den plata directamente a las No, de comunidades? ninguna manera, ¿no? Digamos, hay bastante, de hecho, en esos unos puntos donde sí hay mucho trabajo a nivel regional, ¿no? Me fui a América Latina, de experiencias en las cuales las actividades extractivas han digamos, enviado recursos directamente a las comunidades o a espacios locales. Y en general la experiencia es muy mala, o sea, lo que generan son dinámicas muy parecidas a lo que hemos visto en las Bambas. O sea, digamos, eso me parece extraño, ¿no? Digamos, después de esa experiencia, lo que debe quedar en claro es que ese modelo de directamente transferir recursos sin más no funciona, ¿no? Y que, digamos, tienes que construir un modelo diferente. Pero ¿cómo salimos entonces de Porque ya no hay capacidades, hay un problema de gestión, las cosas dependen de arriba, bueno, pero entonces... Ya. ¿Tú planteas ahí alguna suerte de Sí. hoja de ruta, por lo menos en el tema de políticas ambientales? Sí, claro. A ver, lo que pasa es que hay varios temas en los cuales sí hay competencias, donde sí debería haber un mínimo de recursos.
En el plano local, por ejemplo, es claro que el tema de gestión de los servicios básicos de la ciudad es una prioridad. El tema está en que la municipalidad, en el caso de San Román, tiene pues Juliaca, ¿no? Que es un pequeño monstruo en medio del departamento. Un monstruo no en el sentido de algo negativo, sino un proceso, porque... claro, sino como una ciudad que ha crecido a una velocidad demasiada rápida, y además en donde hace rato ya las capacidades de gestionar lo que tenían como ciudad ya han sido desbordadas tremendamente, y en donde en realidad lo que ha ocurrido es que el nivel nacional ha ido al auxilio, ¿no? O sea, lo que tú encuentras es el nivel nacional yendo al auxilio de esa incapacidad local, ¿no? Pero estas declaraciones de emergencia, ¿no? Que Claro. tú también mencionas, o sea, en emergencia el río Ramis, en emergencia el Suches, Claro. en emergencia Juliaca. Claro, Al pero final, es todo un, sigue más o menos por claro, eso. es un acto más ritual, ¿no? En el cual, digamos, por lo menos plantea una suerte de preocupación política sobre la cuestión, pero no implica necesariamente una organización. Ahora, creo que, y ando yendo a los temas, digamos, de cómo es que se podría cambiar, ¿no? Me parece que el principal problema donde podrían articular todas estas cosas que estamos viendo es la mirada territorial, ¿no? Parece que es la principal debilidad de la política regional y local. O sea, curiosamente, la política que debería ser asentada en lo territorial carece de herramientas territoriales efectivas para que tomen decisiones en el territorio que articulen lo que ocurre en distintas áreas de la vida, de la sociedad y del Estado. Digamos, esas herramientas no existen. Entonces, tú ves planes, ves, digamos, políticas, pero que carecen de esa base territorial que les dé, digamos, coherencia, ¿no? Y eso es que me parece que ahí está el punto, digamos, donde habría que apuntar, ¿no? Cualquier tipo de mirada a largo plazo de cómo ir cambiando todas estas políticas que estamos viendo, ¿no? Incluyendo el tema de comunidades, ¿no? Que me parece que ahí es uno de los principales problemas por los cuales no encuentras dónde ubicar el tema de comunidades. Claro, si lo ves solamente como el tema agrario, el tema productivo, evidentemente es insuficiente, ¿no? Pero si lo ves como territorio y como ves como gestión del territorio, entonces ya empieza a encajar mejor el rol de estos actores en la política, ¿no? Nos quedan 3 minutos, así que les voy a hacer 3 preguntas breves. Uno de los textos es de Carlos Leighton, que no está acá. Bueno, Carlos vive en Arequipa, le mandamos un saludo. Que tiene que ver sobre la relación de Puno con sus vecinos. Y claro, uno lee y dice, bueno, esta economía está articulada, esta sociedad tiene unos flujos permanentes, pero en términos políticos no hay forma. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado que el sur se genere una articulación política que permita potenciar todos los recursos que tiene el sur peruano? Bueno, claro, Carlos sostiene que hay dos componentes, ¿no? Vamos a sublimar un componente más político, en el sentido, digamos, de que los gobiernos regionales no conciben la integración como un mecanismo para la promoción del desarrollo, ¿no? De hecho, solamente en el caso de Apurímac, si mal no recuerdo, en el plan de desarrollo concertado de la región de Apurímac es la única donde se habla de la integración regional. En el resto de regiones es como si no existieran las demás, ¿no? Y lo segundo tiene que ver, pues, con, creo, esta suerte de controversias territoriales que han ido surgiendo y agravándose más los últimos años. Y en el caso de Puno es particular, ¿no? Los problemas limítrofes con Moquegua, con Arequipa, con Cusco, inclusive. Por el agua, sobre todo. Por el agua, ¿no? Básicamente, o por los recursos, vamos a llamarlos, que están ubicados en estas zonas, impiden, ¿no? Esto, que haya esta visión que es imprescindible, ¿no? Mari, ¿cuál es la política principal, urgente para las comunidades campesinas? Así en 30 segundos. ¿Qué es lo que se necesita hacer? ¿No? Pero para empezar, hay que terminar de sanear el tema de titulación de tierras, o sea, es un pendiente en el Estado. De las 1.300 comunidades que hay en Puno, 250 todavía faltan por titular, mucho más faltan por georreferenciar. Estamos además en un departamento en el que la expansión extractiva sigue avanzando, hay exploración de litio, ahora uranio, entonces las comunidades necesitan herramientas para poder ser parte de lo que se viene, ¿no? Y en ese sentido también las comunidades requieren actualizar sus propias herramientas de gestión y conocer las nuevas implicancias de las reformas normativas que han habido en los últimos 10, 20 años, ¿no? Y además creo que necesitan ser considerados en sí actores que tienen capacidad de articular y tomar decisiones en los territorios, ¿no? O sea, yo retomo la idea de Iván y lo que dije al inicio, ¿no? Los comuneros no son solo pastores, lo son también, pero no son solo agricultores, son actores que se movilizan en el territorio, que están articulados incluso en la macrorregión sur y más allá,
Y entonces hay que verlos como actores territoriales y no como una entidad que es una unidad productiva con una especie de mito alrededor de la propiedad colectiva, ¿no? Y habría que darle, pues, no sé, en Servir debería haber un curso sobre comunidades campesinas. No sé si Sí, hay, porque pero los funcionarios no tienen idea. no tienen En idea, Las Bambas hemos visto... desconocen muchísimo la realidad comunal y quiero terminar solo con una idea, más allá de cómo estén los sistemas de tenencia de la tierra al interior, la comunidad es una instancia de decisión, ¿no? Entonces, si uno solamente está viendo las familias a través de la política, del programa de pobreza tal o la política agraria tal, no lo vamos a ver. Pero la comunidad es una instancia de decisión territorial. Iván, no te pregunté sobre un tema que tú tratas que tiene que ver con el Titicaca, es muy complejo, pero solo una pregunta. ¿Crees que con este reciente firma, el contrato, el tema de PETAR, el programa, las plantas de tratamiento de agua, es un buen paso? Sí, claro. ¿Se ha hecho lo correcto? Sí, sin duda. O sea, digamos, nuevamente, es un caso que va al nivel nacional, al rescate del nivel regional y local. Me parece que son proyectos absolutamente necesarios, son claves para empezar a descontaminar. Pero claro, no es todo lo que hay que hacer, ¿no? Desde luego se requiere pensar más allá de eso, que estas plantas están pensadas para lo que hoy hay en Puno. Pero Puno es un departamento muy dinámico, está cambiando mucho y sigue cambiando. Y además por fuerzas que no tienen que ver necesariamente con procesos formales. Hay procesos ilegales e informales que también están ahí y que también generan una serie de presiones sobre el lago, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que pensar es ya en el siguiente paso. O sea, esto va a acabar en unos años, pero ya las presiones sobre otros temas van a continuar. Y la mirada de qué cosa va a ser la bahía de Puno y qué va a ser el lago para el país sigue siendo una cosa que no terminemos de definir, ¿no? Que es mucho más allá del tema ambiental, ¿no? Sí. Ok. Muy bien, amigos. Ha sido una rápida conversación sobre Puno en el siglo XXI, Desarrollo, Ambiente y Comunidades, una publicación de la Asociación SER. Hemos estado con Pablo Vilca, que es miembro de la Asociación SER y que coordinó este proyecto que, como él contaba, fue financiado por la Fundación FOR, María Luisa Burneo, que es antropóloga e investigadora del IEP, y Iván La Negra, un viejo conocido de este espacio, que es profesor en la Universidad Católica y en la Universidad del Pacífico también, ¿no? Amigos, amigas, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, que espero tener una conversación también con otro buen amigo antropólogo que acaba de publicar un libro, Guillermo Salas. Nos vemos.